Iniciamos nuestro tercer segmento, recordamos nuestra etiqueta, quédate en casa. Si vas a salir de la casa por alguna necesidad de ir al mercado, de ir a una farmacia, de ir a la clínica o al hospital, recuerda usar el tapaboca, que es lo único que te va a proteger del contagio. Igual también, por supuesto, usa el jabón, usa alcohol y lava tus manos en cada momento que puedas lavar tus manos, lávala, que es la única manera de seguir previniendo la propagación de estos virus, aunque en Venezuela, gracias a nuestro presidente, gracias a nuestros gobernadores y alcaldes, y gracias al acatamiento de la gran población venezolana, venezolanos y residentes extranjeros, nosotros hemos podido, la verdad, aguantar que esto no se siga propagando con otros países. Lamentable lo que pasó en Nueva Esparta, allá en la isla de Margarita, con la contaminación que hubo por la apertura irresponsable de una academia de béisbol. Ya el gobierno nacional tomó las medidas necesarias, las medidas que a través del Ministerio Público, de la investigación de la policía, había que tomar para que los responsables que iniciaron la propagación de este contagio, que tengo entendido que se inició allá en Margarita, pero que está ya también en Miranda y en Aragua, por la relación que hay entre la familia o los miembros de esas familias que se contagiaron por este irresponsable hecho. Bueno, vamos a iniciar nuestro tercer segmento en lo que yo he llamado la Agenda Económica Alternativa Mundial post pandemia. Y iniciando este segmento tenemos que nos estamos enterando del fallecimiento del economista Emeterio Gómez, economista que en los primeros años de su carrera perteneció a la izquierda, al socialismo, y todo su trabajo lo proyectó en base a un mundo de inclusión, a un mundo equitativo. Pero bueno, lamentablemente ya después, en su avanzada edad, se volteó al neoliberalismo, y entonces, igual que otros economistas que vieron en sus años de juventud cómo podíamos ayudar a la humanidad, al mundo, en la inclusión, en la repartición equitativa de la riqueza, en un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto los recursos del medio ambiente, los recursos monetarios, la administración pública y los recursos que da el usufructo del trabajo, la plusvalía a que es sometida la masa trabajadora por las grandes empresas. Bueno, Emeterio Gómez tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en varios foros cuando era estudiante de la Universidad del Zulia. Era fan de sus foros, de sus talleres, de sus conferencias, hasta que dio un vuelco y entonces empezó a contradecirse, como muchos célebres, tristemente, economistas de Maracaibo, del Zulia, de nuestra región. Bueno, paz a su resto, amigo y colega Emeterio. Bueno, nosotros la semana pasada hablamos sobre todo lo que tenía que ver con la recuperación económica mundial post pandemia. Hablamos sobre el caso venezolano, la necesidad que tenía nuestro presidente Nicolás Maduro Moros de hacer reingeniería en todo lo que tenía que ver con el presupuesto nacional, reingeniería con todo lo que tenía que ver con los planes de inversión, reingeniería en todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas y el máximo beneficio, el máximo uso que le pudiera dar a esos recursos monetarios que hoy día son escasos, porque el bloqueo bestial económico que tiene los Estados Unidos de Norteamérica contra nosotros nos ha prohibido exportar el poco petróleo que estamos explotando, que ya ni siquiera alcanza para satisfacer la demanda interna nacional. Es decir, estamos bloqueados para exportar, estamos bloqueados para importar, estamos bloqueados para traer recursos a nuestro país, y aquellos países que nos ayudan o quieren ayudarnos también son sancionados. Países como varios países de la Unión Europea, varios países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Es decir, se nos han cerrado las puertas para que nosotros podamos hacer
viable un presupuesto que sea capaz de revertir todas las necesidades que tenemos en satisfacer esas necesidades a nuestro pueblo. Sabemos ya que el petróleo ya anda en niveles muy bajos. Ahora imagínense nosotros que tenemos este embargo petrolero, nuestros activos en el exterior como la empresa Citgo en los Estados Unidos de Norteamérica, son 3 refinerías, son 5.000 estaciones de servicio, fueron 8.000 millones de dólares que se encontraban en bancos norteamericanos, patrimonio de esta empresa, que es una empresa de todos los venezolanos porque es una empresa de PDVSA, pero que las sanciones unilaterales, las sanciones coercitivas, el bloqueo, el embargo económico de Donald Trump nos despojó esas empresas y se las entregaron a la administración de un presidente que no es presidente de nuestro país ni es presidente de nada, o sea, un presidente que solamente es presidente en su mente y la mente de sus seguidores. Lo que ha hecho es robarse los activos líquidos de Citgo, todo el patrimonio de Citgo. Se entregó también el convenio que teníamos con la refinería de Aruba, ahí en las Antillas Neerlandesas. También se vendieron, se liquidaron las acciones que tenía Venezuela en Jamaica, en la refinería que conjuntamente la empresa petrolera de Jamaica tenía con Venezuela. También se le entregó la administración de Monómeros en Colombia, una administración o una empresa que estaba siendo muy bien administrada por el personal que había asignado la gente directiva de PDVSA. Entonces todo el daño que nos ha hecho ese embargo económico, ese bloqueo económico, debemos de recordar que tenemos retenidos en Londres alrededor de unos 1.400 millones de dólares en oro en sus bancos, igual que 1.200 millones de medicinas también ahí en Alemania. Esos países de la Unión Europea no se han cansado con saquear durante más de 500 años a América, a la India, a Asia, a Oriente, y todavía ahora con leyes internacionales que ellos crearon e inventaron, confiscan, expropian, se apropian y roban la riqueza de los países donde sus gobiernos están trabajando junto a sus pueblos en una orientación de progreso, de inclusión, de independencia. Ese es el problema. Los Estados Unidos de Norteamérica ya no solo directamente nos tiene bloqueados, sino que prohíbe a otros países, prácticamente aplicando la ley Helms-Burton, es decir, aquellas naciones o aquellos países que ayudan a un país que esté bloqueado, esté sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica, se le prohíbe hacer negocios con nosotros. Eso nos ha llevado a una situación difícil. Y con esta pandemia yo sé que nosotros vamos a tener que enfrentar tiempos difíciles. La agenda económica pospandemia, la agenda económica alternativa, debe ser una agenda que se reinvente nuestro presidente y que reinvente nosotros presidentes y líderes del mundo, porque la caída del Producto Interno Mundial va a ser bestial. Tenemos aquí algunos datos que nos da el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada hablamos de la caída del Producto Interno Bruto en América Latina y el Caribe, estábamos hablando creo que del 4.6%. Ahora esta gran depresión provocaría una caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del 5,9% en el 2020 y una contracción del 7.5% en el área del euro en su conjunto, y eso sin contabilizar que Gran Bretaña sale de la zona euro. Bueno, estas perspectivas del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, pesarán en toda la economía del mundo. Se ve que los Estados Unidos, la Unión Europea, China y Alemania, tras los cierres y restricciones ordenadas para frenar la expansión del COVID, se verán economías muy afectadas. Bueno, 5,9% de los Estados Unidos y 7.5% del área del euro en su conjunto, más el 4.6% en América Latina y el Caribe, son cifras, son indicadores económicos que en verdad debe de preocupar a los economistas, que debe de preocupar a los ministros de finanzas, de economía, a los ministros que planean las economías y el desarrollo de los países. Aquí nosotros estamos en una situación
muy difícil, por demás difícil por el bloqueo económico, pero sabemos que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros sabrá con un equipo de expertos salir de no solo después airosos de esta pandemia con unos resultados que sean bastante satisfactorios en cuanto a los contagios y en cuanto a los recuperados y en cuanto a los fallecidos. Nos hemos mantenido en una cifra respetable de solamente 9 fallecidos comparativamente con otros países vecinos de aquí de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Brasil, Chile y los mismos Estados de Norteamérica, otros países más desarrollados como la Unión Europea. Nosotros todavía pues tenemos resultados satisfactorios y esos resultados están ahí. Así los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump diga que nosotros somos responsables de la propagación del coronavirus o que somos los mayores exponentes a la propagación, ahí están los resultados y eso gracias a Cuba, gracias a la China, gracias a Rusia, gracias a la Organización Mundial de la Salud, pero gracias a nuestro presidente que ha sabido manejar la política exterior, que con el embargo económico, con tan pocos recursos, con tan pocos niveles de producción de petróleo, con nuestras exportaciones casi cerradas en un 100%, ha sabido guiar a nuestra población a no pasar hambre, a tener sus medicamentos, a tener sus bombonas de gas para hacer sus alimentos. Yo decía la semana pasada y lo repito que la mejor política de nosotros los venezolanos en Venezuela, siendo un país con una historia petrolera desde 1885, en el siglo antepasado, cuando existió la primera explotación petrolera a través de la Petrolia, allá en la hacienda Alquitrán, en el estado Táchira, y después nos convertimos en un país industrializado en el sector petrolero en 1914, hace 106 años exactamente, la semana pasada, cumplió el Sumaque 1 su reventón, o sea, 106 años de producción petrolera. Se iniciaba la Primera Guerra Mundial allá en Europa y nosotros también celebrábamos el hallazgo en pleno gobierno de Juan Vicente Gómez, la dictadura del general Gómez, de convertirnos en un país petrolero. Para 1922 explotaron los Barrosos 2 y nosotros ya para finales de esa década de los años 20 en el siglo pasado éramos el segundo país productor de petróleo del mundo detrás de los Estados Unidos de Norteamérica, una experiencia petrolera que nos llegó a la década de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, hasta la fundación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, con tímidas leyes. La primera ley podemos decir que fue de Gumersindo Torres en el año 1922, que regularía la explotación petrolera en Venezuela, y después en la década de los 30, un poco después de lo que todos conocemos como la generación del 28, y hasta 1941, gracias al general Isaías Medina Angarita, se creó la primera ley de hidrocarburos, la conocida ley del Fiti-Fiti, y donde se le daban concesiones igualitarias a todas las empresas transnacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, de Europa. Las primeras que llegaron al país fue la Standard Oil de Rockefeller y la Royal Dutch Shell de Holanda, igual que otras empresas británicas. Se crearon empresas nacionales para regularizar la industria petrolera, pero bueno, después de 106 años de explotación petrolera, nosotros fuimos de segundo a tercero a quinto productor exportador mundial de petróleo, y hoy no aparecemos en la estadística ni siquiera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual Venezuela es fundadora en los años 60-61 por la promoción de esta entidad de países exportadores de petróleo de Pérez Alfonso, quien fue uno de los que marcó y legó que esta entidad regularizara la producción para estabilizar los precios en las economías que necesariamente se explotaba petróleo y se exportaba al mundo. Mucho le ha servido el petróleo venezolano
a las grandes industrias de Norteamérica, de la Unión Europea. Nosotros fuimos pues proveedores de petróleo para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué nos ha quedado de eso? Bueno, hoy día tenemos un parque industrial petrolero en unas condiciones inadecuadas de producción. Casi las 5 o 7 refinerías que tenemos en el país, el complejo refinador de Paraguaná está prácticamente paralizado con muchos desperfectos que para su reactivación va a ser necesario hacer inversiones, grandes inversiones en dólares. El complejo refinador de Paraguaná está por el orden de los 800.000 barriles de petróleo para su refinación y convertirlos en gasolina, para convertirlos en gas, para convertirlos en diésel. También tenemos la refinería de Jose, ahí en el estado Anzoátegui, que es una refinería con unos mejoradores y una tecnología necesarias para poder procesar y refinar el petróleo y los combustibles extra pesados de la faja petrolífera del Orinoco. Buenas noticias, la semana pasada se reactivó y creo que ya está en un 85% operativo la refinería del Palito. Esperarán las otras refinerías en Maturín, en Los Llanos y aquí mismo en el Bajo Grande, en Maracaibo. Nosotros por ahora importando gasolina, importando diésel para satisfacer la demanda interna de los usuarios en medio de esta pandemia, la revolución bolivariana en tiempos de coronavirus. Volver al campo. ¿Y cómo necesitamos o qué necesitamos para volver al campo? Una iniciativa de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno regional, revisar la ley, revisar todo lo que tengamos que revisar en política, en materia agrícola y pecuaria, para que grandes cantidades de venezolanos que se fueron a las ciudades vuelvan al campo a producir el alimento que necesita nuestra población para subsistir, para que toda esa política de los CLAC sean alimentos 100% producidos, hechos aquí en Venezuela. Volver al campo es la manera como nosotros pudiéramos recuperar nuestra autonomía alimentaria, que por ser un país productor y exportador de petróleo se ha visto afectada en estos últimos 100 años. El rentismo petrolero, la economía de puerto, importando todo lo que consumimos, exportando petróleo. Bueno, ahorita estamos en tiempos de gallinas flacas y es necesario que nosotros volvamos al campo, que nosotros utilicemos aquello de sembrar el petróleo, aquella célebre palabra de Arturo Uslar Pietri, que no era sino diversificar nuestra economía, volver a ser productores de productos agrícolas, de productos pecuarios para satisfacer la demanda del consumo interno de la población y volver a exportar los excedentes de petróleo que tengamos a nuestros países amigos. Habrá que solicitar a la China, habrá que solicitar a Rusia, habrá que solicitar a Irán, a todos los países con que tenemos deuda. Ya sabemos que no le debemos al Fondo Monetario Internacional, que no le debemos al Banco Mundial, ni le debemos al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces pedirle a esos países que por lo menos condonen la deuda o condonen los intereses de esa deuda, los eliminen, para nosotros poder reactivar con los pocos recursos que tenemos nuestro aparato productivo petrolero y de ahí invertir esos recursos en nuestros campos para satisfacer la autonomía alimentaria de nuestra población. Bueno, se nos acabó el tiempo necesario despedirnos, pero recordarles que nosotros estamos en revolución, la revolución bolivariana en tiempos de coronavirus. Esta revolución es indetenible, esta revolución es indestructible, esta revolución es de una u otra manera irreversible, porque nosotros los venezolanos, junto a nuestro gobierno bolivariano, presidente de la República, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gobernadores, alcaldes, diputados constituyentes, decidimos ser libres. Muchas gracias y los espero la próxima semana en nuestra nueva edición de su programa por excelencia, Visión Global. Visión Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, Alcaldía Indígena Bolivariana de La Guajira, Consejo Municipal Bolivariano Almirante Padilla. Ahora el pueblo sí tiene voz. Hipódromo Internacional de Santa Rita.